Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar leyendo nuestro libro Queridos Monstruos, escrito por Elsa Bornemann. Estoy en compañía de mi hija Jifar, quien está muy atenta porque quiere saber cuál va a ser la historia de hoy. Jifar, ¿cómo se llama el cuento de hoy? La muerte se hospeda en el blanqueado. Muy bien. ¿Escucharon? La muerte se hospeda en el blanqueado. Esta historia se trata de 23 alumnos de séptimo año que van a su típico paseo de fin de curso, pero este paseo no va a ser tan típico. Como es obvio, tiene su historia, su anécdota, para que no la olviden. Se desarrolla la historia en la habitación 108 del Hotel El Blanqueado. Y bueno, no les adelanto más, pónganse cómodos, escuchen con mucha atención y, como siempre, espero que les guste. Nos vemos al final del capítulo. Queridos monstruos, autora Elsa Bornemann. Cuento número 5. La muerte se hospeda en el blanqueado. Los viajes de egresados suelen ser inolvidables. También lo fue el que me tocó realizar cuando finalicé el séptimo grado de la escuela primaria. Pero no solo debido a los hermosos días que compartimos los 23 compañeros de entonces, sino acaso, especialmente por eso, que aún me estremezco al recordar. La excursión, que se prolongaría en el interior del país durante una semana, había comenzado en la estación ferroviaria de Retiro. Allí abordamos el tren que nos trasladaría desde Buenos Aires hasta La Banda, provincia de Santiago del Estero, desde donde partiríamos en micro rumbo a nuestro destino final de vacaciones, las termas de Río Hondo. El largo viaje hasta La Banda fue tedioso y bastante desagradable para las 3 maestras que nos acompañaban, pero no para los chicos. A pesar del precario estado de conservación de los vagones clase turista, de las dificultades para estirar un poco las piernas debido a que los coches estaban repletos de gente parada y sentada sobre el suelo de los pasillos, y sobre todo por la falta de higiene de los baños. ¡Puac! Contentos como nos sentíamos, todos los inconvenientes nos daban pie para inventar chistes y hacer bromas que aliviaban, en parte, el mal humor de las docentes. Ya en Río Hondo, nos dirigimos hacia El Blanqueado, un confortable hotel, emplazado en el centro del lugar donde teníamos reservado el alojamiento. El edificio era de 2 plantas, además de la baja, claro, donde nos sirvieron la cena a poco de llegar. El primer piso lo ocupó íntegramente nuestra delegación, ya que contaba con 8 cuartos de 4 camas cada uno. Estas habitaciones estaban enfrentadas, también de a 4, y separadas por un corredor al que se accedía a través de la escalera, que tanto conectaba con la planta baja como se prolonga hacia el segundo piso. Las maestras nos dividieron en pequeños grupos de nenas y varones, tarea que no les resultó complicada, ya que éramos 11 y 12 por sexo respectivamente. Enseguida nos distribuyeron en los cuartos 102, 103, 104, 105, 106 y 107, llenándonos de recomendaciones en cuanto a normas de comportamiento, horarios para levantarse y acostarse, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas eligieron la habitación 101, cuya puerta era la más cercana a la escalera. Bien que nos dimos cuenta que tenían el propósito de vigilarnos. Si apenas la entreabrían, ya podían ver a cualquiera que subiera o bajara de allí. Yo insistí para que me asignaran al cuarto 107, pretextando que el 7 era mi número favorito. La verdad, lo elegí por 3 razones. Una, porque ya nos habíamos puesto de acuerdo con mis 2 amigas preferidas para conseguir que nos hospedaran juntas. 2, porque entonces era solo un trío el que tendría que compartirlo y nos quedaba una cama vacía para usarla como sofá. 3, y la más principal,
porque era el que estaba ubicado más lejos del de las maestras, y así podríamos eludir un poco su constante control, charlar hasta más tarde e irnos a dormir cuando se nos antojara. Así fue como Karin, Fernanda y yo nos instalamos al final del corredor, frente a esa misteriosa habitación 108, de puerta cruzada, con 2 varillas, sobre las que se destacaba un cartel que decía clausurada. A las 3 se nos despertó de inmediato la curiosidad de averiguar por qué, pero debíamos de esperar hasta la mañana siguiente. Entretanto, nos entretuvimos imaginando los motivos más descabellados. Por ello, las compañeras de la 105 golpearon varias veces la pared que nos separaba de su cuarto. Nuestras risas y el incesante parloteo no les permitían descansar. ¡Ja! Ya veríamos si no se impresionaban también cuando descubrieran esa pieza tan cerrada al público que se ocultaría allí adentro. Nada, chicos, nos informaron las maestras durante el almuerzo del día siguiente, cuando la noticia de la existencia de esa habitación se había propagado entre los 23 compañeros con la velocidad de un rayo. El conserje nos dijo que se incendió hace varios años y que desde entonces los dueños del hotel no quisieron usarla más. Les evocaba una situación muy penosa, ya que 2 turistas murieron en esa tragedia. Pero con cerrar la puerta con llave sería suficiente, opiné yo. ¿Qué falta hacía cruzarla con maderas clavadas al marco? Muy sospechoso, ¿no? Así se aseguran que nadie la abra por error y se encuentre con el feo espectáculo de ver todo quemado, como contratan mucamas nuevas cada 2 por 3. La explicación no me convenció, a Fernanda y a Karin tampoco. Por eso conversamos en secreto con los 4 varones que ocupaban el cuarto 106, contiguo al misterioso, y les pedimos que esa noche se lo pasaran de orejas pegadas a la pared divisoria, para tratar de oír algún sonido extraño o captar cualquier indicio que sirviera para demostrar que allí se ocultaba algo truculento. Pasaron 4 o 5 días hasta que mis amigas y yo nos decidimos a investigar por nuestros propios medios. Desde el parquecito que circulaba el hotel, habíamos visto que los ventanales de la 108 no estaban tapiados. De persianas cerradas y repintadas como la puerta, sí, pero no clausuradas como esta. También habíamos podido comprobar que el pequeño balcón al que se abría nuestro cuarto lindaba con el del misterioso. Apenas si estaban separados por medio metro entre barandas laterales, ambos también situados sobre el paredón lateral del hotel, así como los balcones de las demás piezas daban al frente y a los fondos del blanqueado. Era cuestión de atrevernos a pasar de baranda en barandales sin mirar el vacío y estaríamos listas para intentar el acceso a la 108. ¿Pero en qué momento? La mayor parte de las horas del sol las dedicábamos a recorrer Río Hondo de un lado al otro. Imposible ejecutar nuestro plan durante las pausas del desayuno, almuerzo o cena. ¿Cómo justificar nuestras ausencias? ¿Y si se nos ocurría una idea genial para justificarlas? ¿De qué modo lograr que no se encontrara ningún turista en el parquecito y que nos sorprendiera descolgándonos de balcón a balcón? Descartado al hacerlo durante la madrugada. Las paredes no eran a prueba de ruidos. Nuestros 4 compañeros de la 106 podrían oírnos mientras tratábamos de entrar a la 108. Si nosotros escuchábamos parte de sus conversaciones y carcajadas nocturnas sin necesidad de acercarnos al tabique divisorio. Faltaban únicamente 3 días para que tuviéramos que emprender el regreso a Buenos Aires. Mi intriga era ya incontenible, pero fue de casualidad como me enteré de eso, que la hizo crecer hasta límites insoportables. Yo había ido hasta la habitación de mis maestras para pedirle aspirina. A Fernanda le dolía la muela. Acabábamos de acostarnos y hacía calor, por lo que salí descalza a través del corredor. No era demasiado tarde aún, por lo que, al llegar a la puerta del cuarto de las señoritas,
Hoy que conversaban, una de ellas parecía bastante nerviosa. Su voz se elevó de modo tal que, al colocar sigilosamente mi oreja contra la puerta, pude escuchar parte de lo que estaba contando. Uno de los dueños me lo confió durante la sobremesa. Ningún incendio ocurrió aquí, pero lo sucedido fue mucho más tremendo. Resulta que en la 108 fueron encontrados en distintas temporadas un montón de turistas muertos. Aparecían como fulminados en cualquier lugar de la pieza y sin que nadie acertara a dar con la causa. Todo en orden en el equipaje de los huéspedes, en los muebles. Un misterio absoluto. Por eso clausuraron la habitación. Desde entonces volvió la paz a el blanqueado. 5 años pasaron desde que corrí a mi cuarto de puntillas. Olvidaba de la aspirina y perturbada por lo que había escuchado. Casi en un susurro se los conté a mis amigas. Del susto, a Fernanda se le voló el dolor de muelas, junto con sus reiterados suspiros, y juró y perjuró que jamás apoyaría ni un dedo sobre las persianas del cuarto de enfrente. Karina, en cambio, se animó, como yo, y pronto maquinábamos las dos nuestra incursión a esa pieza, sin evaluar los posibles riesgos, desoyendo los apagados sollozos de Fernanda, que nos rogaba que no lo hiciéramos, mientras que se metía en la cama y se tapaba hasta la cabeza, en busca de mágica protección. Karin y yo salimos en puntas de pie a nuestro balconcito. Las heroínas de una película de Freddy Krueger nos sentíamos. Tanta era nuestra ficción a la literatura de terror y cuánta historieta macabra circulaba por allí. El cielo estaba muy nublado y las tenues lucecitas de los faroles del parque no llegaban a alumbrar ese paredón lateral del primer piso. Tenemos suerte, pensé. Íbamos provistas con sendas linternas, un cuchillo y perchas del placar. En un bolsito colgado al hombro yo cargaba también una piedra de regulares dimensiones, una de esas bien atractivas que había recogido durante los paseos. Karin me ayudó para que yo me sujetara de la baranda del balcón vecino sin correr peligro de caer al vacío. Pronto estuve allí y entonces asistí a mi amiga para que se deslizara junto a mí. Nos dio bastante trabajo destrabar las persianas y abrir las ventanales de la 108 a punta de cuchillo y haciendo palanca solo con las perchas. Pero lo logramos. Encendí mi linterna. Con su luz iluminé lentamente todo el ámbito. ¡Qué decepción! Un cuarto amueblado, igual que el de nosotros, salvo que en este era evidente que nadie lo limpiaba desde hacía mucho tiempo. Envalentonadas por lo que ya empezábamos a suponer un invento de los dueños del hotel para atraer turistas amantes del misterio, Karin y yo entramos en la habitación. Ahora éramos las dos las que la recorríamos de arriba a abajo con nuestras luces. Nada por aquí, nada por allá, y tampoco nos embargaba ninguna sensación rara. Insólito que allí hubieran caído como moscas tantas personas. Sí parecía el sitio más común y corriente del mundo. Ya estábamos por abandonarlo, defraudadas, cuando la luz de la linterna de Karin iluminó aquella especie de bolita verde, gelatinosa, inmóvil en un rincón. Nos acercamos para ver qué era, cuando, ante nuestra sorpresa, debió de alertarse con nuestros pasos y reptó hasta esconderse debajo de la cama. ¡Eso tenía vida! ¡Puf! Pido disculpas por mi repugnante descripción, pero parecía la secreción nasal de un ogro. Sentí repulsión por esa masa informe y súbitamente me volví hacia el balcón, dispuesta a irme lo más pronto posible. Choqué con un mueble y se me escurrió la linterna. En ese instante, Karin tropezó conmigo y también se le resbaló su linterna. «¡Vámonos de aquí!», exclamé entonces. «¡Rápido!». «No puedo», chillaba Karin. «Me doblé un tobillo». Tanteé en la oscuridad hasta prender a mi amiga por la manga de su camisón y casi la arrastré hasta que alcanzamos nuevamente el balcón.
A los golpes cerramos aquellos ventanales y persianas, mientras que oíamos el llanto de Fernanda reclamando a grito pelado: «Saber, ¿qué les pasó, chicas? ¿Qué les pasó?». En el silencio de aquella noche, el barullo de nosotras tres fue como una sirena de ambulancia que alarmó a medio hotel. Cuando Karin y yo regresamos a nuestra habitación, ya estaban allí las maestras, gran cantidad de compañeros y mucamas. Entretanto, y por las dudas, el conserje había llamado a la policía. Al rato, Karin y yo debimos responder a un sinfín de preguntas. «¿Y por una bolita verdosa tanto escándalo?», decían los varones. «¡Ay, mujeres, mujeres!». Todo el grado consumió un desayuno extra en el comedor de la planta baja durante los minutos que duró el interrogatorio policial. Uno de los oficiales anunció que, por precaución, aunque consideraba que todo no había sido más que un susto, iría a inspeccionar la habitación clausurada. El cabo que lo acompañaba lo siguió, también el conserje, con pinzas y serrucho a fin de quitar las maderas que cruzaban la puerta. Interminable la hora que demoraron arriba los tres hombres, y había transcurrido alrededor de otra más, cuando el dueño del hotel se hizo presente. Preocupado por el aviso telefónico que le hizo una mucama, ya no quedaba huésped del blanqueado que no estuviera en el comedor. «No es posible que el registro de una pieza de 3x2 insuma tanto tiempo», exclamó de repente el dueño del hotel, antes de subir, él también, al primer piso. Descendió de inmediato con el rostro demuldado y pálido como un fantasma. «Que nadie suba», ordenó. «Salgan a la calle si lo desean, pero que nadie vaya a la 108. El conserje y los policías están muertos allí dentro», con la luz encendida y como si los hubieran fulminado. «Dios, es horrible». Como es obvio, la noticia del rarísimo episodio no pudo mantenerse dentro del perímetro del hotel. Un hecho de tales características es una bola de nieve rodando vertiginosamente desde el pico de una montaña. La telefonista de El Blanqueado no daba abasto con los llamados que recibía ni con los que desde allí necesitaban hacerse. Karin y yo estábamos aterradas. Tan sin proponérnoslo habíamos originado aquella desgracia. Todos los huéspedes fuimos trasladados a diferentes hosterías de la zona, hasta tanto se aclaraba lo ocurrido. Aún hoy pienso que nunca hubiera sido posible si no hubiese prestado su graciosa colaboración a aquella viejecita lugareña. Dicen que se apresuró a ir hasta El Blanqueado. No bien supo lo sucedido allí, con una larga y raída túnica labrada con espejitos, de cabeza cubierta también, con un manto igualmente espejado, bajo el cual apenas si se le adivinaba el rostro. Llevaba un espejo en cada mano y pidió que confiaran en ella y le permitieran entrar a la habitación 108, sin que ninguno la siguiera. «Creo que sé lo que está pasando arriba», dicen que dijo. Y lo que dijo después, cuando bajó mostrando a la policía aquella bolita verde recogida en una pala, viscosa, sin forma definida, pero, por fortuna, ya totalmente inerte, pasmó a todos los que tuvimos oportunidad de escucharla. «Es un basilisco», afirmó, «bicho de mirada mortífera para aquel que ve su único gran ojo sin párpado, para quien tiene la desgracia de que el diminuto redondeo monstruoso lo mire. Nace de un huevo pequeñísimo, puesto por un gallo e incubado por un sapo, aunque ustedes lo consideren imposible y se mofen de la leyenda. Pero ya vieron, ahí estaba, en la 108, y hubiera vivido añares allí mismo, al acecho de nuevas víctimas, si yo no conseguía acabar con él. Pero a mí me enseñaron a conjurarlo desde chica». «¿Cómo pudo, abuela? Perdone, pero ¿es bruja usted?», le preguntaron atónitos. «Nada de eso, mijitos. ¿O acaso les parece de bruja esta ropa espejada y estos espejos que llevé? No son ordinarios baratos, pero espejitos y espejos al fin. Así que hay que protegerse cuando se teme que pueda haber un basilisco escondido en cualquier rincón.
por si él se refleja y se ve. ¡Zápate! Se muere de espanto el condenado. Al contemplarse a sí mismo del susto que se pega de su propia apariencia no más. El basilisco. Casi apostaría que Karim tiene como yo su casa colmada de espejos desde aquel viaje de egresados, concluyó. No sé, no he vuelto a verla desde entonces. Poco después de finalizar la primaria, se mudó a Suecia con sus padres. Si bien nos escribimos cartas durante 2 o 3 años, hace mucho que ignoro todo acerca de ella. Lástima, qué lástima. Pero por si acaso algún remolino de los tiempos sopla sobre su mesa estas hojas, donde narré aquel extraordinario suceso que nos hermanó al filo de la muerte, me gustaría que sepa que la recuerdo con el gran cariño que nos unía cuando éramos chicas, y que colecciono espejos. Incluso siempre llevo uno pequeño en mi cartera y finjo peinarme el flequillo o arreglarme el maquillaje cuando estoy en lugares desconocidos, mientras lo uso como retrovisor de los vehículos para mirar a mis espaldas. No sea cosa que me sorprenda desprevenida un basilisco. ¿Qué les pareció el cuento? Espero que se hayan entretenido. El paseo de final de curso de estos 23 chicos fue totalmente diferente a lo que ellos tenían planeado. Es un recuerdo que los acompañará por el resto de su vida. Haberse encontrado con un basilisco no es algo que uno encuentre todos los días. ¿Se imaginan ustedes salir a pasear por ahí y encontrarse con algo viscoso que los puede asesinar solamente porque tiene un ojo? Uy, yo por lo menos, por mi parte, desde ahora en adelante, siempre voy a andar con un espejito. Espero que ustedes también. Bueno, los dejo. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Chao! Un abrazo.